Cuando abren esa puerta y me echan a la calle como un perro sarnoso, llevando solo una bolsa de plástico con mis últimas pertenencias, jamás imaginé que el pedazo de papel más arrugado de mi bolsillo se convertiría en la llave de mi venganza. 5 palabras escritas por mi bisabuela hace más de 60 años en un cuaderno que olía a lavanda y tiempo fueron suficientes para destruir por completo a los hijos que me traicionaron. Porque sí, mis propios hijos me robaron todo. Falsificaron mi firma, me quitaron mi casa, mi negocio, mis ahorros de toda una vida. Me dejaron en la banqueta como si fuera basura, riéndose, mientras cerraban la puerta de la que había sido mi casa durante 30 años. Pensaron que era una vieja tonta, indefensa, que no sabía nada de papeles ni documentos legales. Pero lo que no sabían es que mi bisabuela, Esperanza, la mujer más respetada de San Miguel de Allende, por sus dones de evidencia, había dejado escrito en su cuaderno personal exactamente lo que iba a pasar. Y también había dejado escrito cómo iba a recuperarlo todo. Esa noche, sentada en una banca de la plaza, temblando de frío y humillación, cuando saqué el cuaderno de mi bolsillo para usarlo como almohada, no sabía que esas 5 palabras que encontré en la página 43 iban a cambiar mi vida para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Esperanza Herrera. Tengo 68 años y durante 45 años construí un imperio de tamales que alimentó a medio Guanajuato. Sí, me llamo igual que mi bisabuela, la famosa vidente de San Miguel. Mi madre me puso ese nombre porque decía que yo tenía los mismos ojos profundos y la misma intuición para los negocios. Cuando tenía 23 años, recién casada con Roberto, empecé vendiendo tamales en la puerta de mi casa. 5 pesos el tamal, levantándome a las 3 de la mañana para tener todo listo cuando la gente fuera al trabajo. Roberto trabajaba en la construcción, pero su sueldo apenas nos alcanzaba para los gastos básicos. Con las manos quemadas por el vapor y la espalda destrozada de estar inclinada sobre las ollas gigantes, fui ahojando peso por peso. En 10 años, ya tenía un puesto en el mercado central, en 20 Echoes, 3 locales diferentes. Cuando cumplí 50, ya tenía la cadena de restaurantes Tamales, Doña Esperanza más famosa de todo el estado. Mis 4 hijos, Ricardo, Miguel, Carmen y Patricia, crecieron viendo cómo su madre se partía el lomo trabajando. Los mandé a estudiar a las mejores universidades privadas. Ricardo estudió Administración de Empresas, Miguel Ingeniería Industrial, Carmen Contabilidad y Patricia Derecho. Less paid to do. Colegiaturas, libros, apartamentos, carros del año. Para que ustedes no pasen lo que yo pasé, les decía siempre mientras les firmaba los cheques, para que tengan una vida mejor. Cuando Roberto murió de un infarto hace 8 años, fue Carmen quien me sugirió que pusiera el negocio a nombre de los 4 hermanos. Mira, mamá, me dijo con esa sonrisa que ahora sé que era pura falsedad. Así cuando tú ya no estés, no vamos a tener problemas de herencias ni de impuestos. Todo va a quedar en familia. Patricia, la abogada, trajo todos los papeles ya preparados. Es lo más conveniente, mamá. Confía en nosotros, Ann y yo. Como la tonta que fui, firmé todo sin leer, porque eran mis hijos, porque los había criado con valores, porque jamás pensé que la sangre de mi sangre podría ser capaz de traicionarme de la forma más cruel. Los primeros meses todo siguió igual. Yo seguía manejando el negocio, tomando las decisiones importantes, revisando las finanzas, pero poco a poco empezaron los cambios. Ricardo comenzó a llegar tarde a las juntas familiares. Miguel dejó de consultarme sobre las compras de materia prima. Carmen empezó a manejar las cuentas sin mostrarme los estados de cuenta. No te preocupes por eso, mamá, me decían. Disfruta tu jubilación. Ya trabajaste suficiente pero yo no me quería jubilar. El negocio era mi vida, mi pasión, mi razón de existir. Sin embargo, cada vez me hacían menos caso, cada vez me excluían más de las decisiones. El año pasado, cuando cumplí 67, Patricia llegó a mi casa con más papeles. Mamá,
Necesitamos que firmes esto. ¿Es para renovar algunos permisos del negocio? Yo ya estaba sospechando que algo raro pasaba. Pero Patricia insistía en es rutinario, mamá. Puras formalidades legales. A lo que no sabía es que en esos papeles estaba firmando la transferencia completa de mi casa. La casa que había comprado con mis propias manos. Con el sudor de 40 años haciendo tamales, desde las 3 de la mañana. 3 meses después de firmar esos papeles, llegó la primera señal de alarma. Fui al banco a sacar dinero de mi cuenta personal, y la cajera me dijo algo que me heló la sangre en señora Herrera. Esta cuenta fue cerrada hace 2 semanas, por orden de los titulares. ¿Cómo que por orden de los titulares? Yo soy la titular, le grité, sintiendo como el piso se movía bajo mis pies. La muchacha revisó en su sistema y me enseñó la pantalla. Ahí estaban los nombres de mis 4 hijos como únicos propietarios de mi cuenta de ahorros. La cuenta donde tenía guardados 2 millones de pesos de toda una vida de trabajo. Corrí como loca a mi casa, que quedaba 6 cuadras del banco, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto igual que Roberto. Cuando encontré a Ricardo y Miguel cargando mis muebles de la sala en una camioneta de mudanzas. ¿Qué están haciendo con mis cosas? Less pregnant. Todavía sin poder creer lo que veían mis ojos. Ricardo, mi hijo mayor el que yo había criado desde bebé cuando su papá andaba todo el día trabajando, me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Mamá, ya no vives aquí. Esta casa ya no es tuya. ¿Cómo que ya no es mía? Esta es mi casa. La compré con mi dinero. Miguel, que siempre había sido el más cariñoso de los 4, se rió con una crueldad que me partió el alma. Mamá, ya firmaste todos los papeles. La casa está a nuestro nombre. El negocio está a nuestro nombre. Las cuentas bancarias están a nuestro nombre. Legalmente, ya no tienes nada, Ann. Fue en ese momento cuando Patricia llegó en su BMW blanco, el mismo BMW que yo le había comprado cuando se graduó de la universidad. Se bajó con unos lentes oscuros y una sonrisa que me dio náuseas. Hola, mamá. Veo que Ricardo ya te explicó la situación. Patricia, tú eres abogada. Dime que esto es una broma. Dime que mis propios hijos no me pueden robar así. Ella se quitó los lentes y me miró con el desprecio más puro que he visto en mi vida. No es robo, mamá. Es un traspaso legal de propiedades. Tú firmaste todo voluntariamente. Tengo todos los documentos con tu firma y con testigos. Pero me dijiste que eran permisos del negocio. Yo te dije que eran papeles importantes. ¿Tú nunca preguntaste qué decían exactamente en Carmen? Apareció desde adentro de la casa cargando una caja con mis fotografías familiares. Cuando me vio parada en la banqueta, me gritó desde la puerta: «Mamá, ya empaca tus cosas. Tienes hasta las 6 de la tarde para llevarte tu ropa». ¿Mi ropa? ¿Y mis muebles? ¿Y mis recuerdos? ¿Y todo lo que he construido durante 40 años? Ricardo subió el último sillón a la camioneta y me contestó sin siquiera voltear a verme: «Eso ya es nuestro, mamá. Tú solo puedes llevarte tu ropa personal». En ese momento, llegaron 2 hombres vestidos de traje negro. Uno de ellos me enseñó una identificación. «Señora Esperanza Herrera, somos del juzgado civil. Traemos una orden de desalojo. Tiene una hora para desocupar esta propiedad». Mis propios hijos habían mandado al juzgado a echarme de mi propia casa, como si fuera una inquilina morosa. Esa noche dormí en la banca de la plaza central, abrazando una bolsa de plástico con 3 mudas de ropa y el cuaderno de mi bisabuela, que siempre cargaba en mi bolsa por costumbre. El frío me calaba hasta los huesos, pero el dolor en el pecho era mucho peor que cualquier frío del mundo. Ahí fue donde todo cambió. Ahí fue donde el destino me puso en las manos el arma más poderosa que podía tener. Los siguientes 3 días fueron los más humillantes de mi vida entera. Cada mañana me despertaba en esa banca de la plaza, con el cuerpo adolorido y la ropa arrugada, viendo pasar a las señoras que habían sido mis clientas durante décadas. Algunas me reconocían y bajaban la mirada, apenada. Otras me miraban con lástima y susurraban entre ellas: «Mira nada más. La pobre Esperanza. Dicen que sus hijos la corrieron de su casa». ¿En serio? Pero si ella les dio todo a esos muchachos. Así son los hijos de ahora.
Malagradecidos. El segundo día, decidí ir a mi restaurante principal, el que está en la plaza del mercado. Pensé que tal vez podía hablar con mis hijos, hacerlos entrar en razón. Al fin y al cabo, yo había fundado ese negocio. Conocía a cada empleado, cada proveedor, cada cliente regular. Cuando encontré a Ricardo detrás del mostrador, contando dinero con una sonrisa que me revolvió el estómago. Al verme, su cara cambió completamente. ¿Qué haces aquí, mamá? Ricardo, este es mi restaurante. Yo lo construí con mis propias manos. Él llamó a Miguel con un grito. ¡Miguel! ¡Ven acá! Miguel salió de la cocina secándose las manos en el delantal que yo le había enseñado a usar cuando tenía 15 años. Mamá, ya no puedes estar aquí. Esto ya no te pertenece, Miguel. Yo te enseñé la receta secreta de los tamales. Tú no sabías ni freír un huevo. Era menor de edad, mamá. Ahora soy adulto. Y este negocio es mío. En eso llegó doña Francisca, mi cliente más antigua. Una señora de 80 años que había venido a desayunar tamales todos los días durante los últimos 20 años. Esperanza, ¿cómo estás, hija? Hace días que no te veo por aquí. Antes de que pudiera contestar, Ricardo se adelantó en doña Francisca. Mi mamá ya se jubiló. Nosotros estamos a cargo del negocio. Ahora doña Francisca me miró extrañada. Pero tú nunca me dijiste que te ibas a jubilar. ¿Esperanza? Es que no me... Mamá está un poco confundida, interrumpió Miguel. Ya sabe cómo son las personas de su edad. Sentí cómo se me encendía la cara de la humillación. Mis propios hijos me estaban haciendo quedar como una vieja senil enfrente de mis clientes. Doña Francisca pidió sus tamales de siempre y cuando los probó, hizo una cara de asco. Estos tamales saben diferentes, no saben como siempre. Ricardo se puso nervioso. Es que cambiamos un poco la receta. Doña Francisca, pues cámbienla de vuelta, porque estos no me gustan. La señora dejó los tamales a la mitad y se fue sin pagar. Yo sabía exactamente qué había pasado. A mis hijos no conocían la receta completa. Les faltaban 3 ingredientes secretos que yo nunca les había dicho. Esa tarde, decidí ir a buscar a Patricia a su oficina de abogados. Pensé que tal vez ella, como la más educada, podía ayudarme a resolver esta pesadilla. Su secretaria me hizo esperar 2 horas en la recepción. Cuando finalmente me recibió, Patricia estaba al teléfono hablando de un viaje a Cancún. Sí, amor. Ya reservé el hotel 5 estrellas, con todo pagado. Como siempre, cuando colgó, me miró con fastidio. ¿Qué necesitas, mamá? Patricia, necesito que me expliques qué papeles firmé exactamente. Quiero entender qué está pasando. Ella abrió un folder y sacó una pila de documentos. Firmaste la cesión total de derechos de todos tus bienes a favor de tus 4 hijos. También firmaste una carta donde declaras que lo haces voluntariamente, en pleno uso de tus facultades mentales, como regalo en vida. Pero yo nunca quise regalarles nada. ¿Me dijiste que eran permisos del negocio? Mamá, yo te dije que eran papeles importantes del negocio. Nunca te mentí. Tú asumiste que eran permisos, San Patricia. Soy tu madre. Te cargué en brazos cuando eras bebé. Te leí cuentos todas las noches. Te pagué la universidad más cara del estado. Y yo te agradezco todo eso, mamá. Por eso te estoy explicando con paciencia lo que firmaste. ¿Pero no puedo cancelar esos papeles? ¿No hay forma de echarlos para atrás? Patricia sonrió con una crueldad que me partió el corazón. Claro que hay forma, mamá. Tienes que demostrar, ante un juez, que cuando firmaste estabas loca, o que te obligamos por la fuerza, o que falsificamos tu firma. ¿Y cómo puedo demostrar eso? Necesitas testigos, mamá. Testigos que hayan visto que te obligamos. ¿Tienes testigos? Claro que no tenía testigos. Ellos se habían asegurado de que yo firmara todo en privado, en la intimidad de mi propia casa, con toda la confianza del mundo. Además, continuó Patricia con esa sonrisa diabólica, necesitas dinero para pagar un abogado. Y como ya no tienes dinero, encogió de hombros como diciéndome que no había nada que hacer. Esa noche, de regreso a mi banca de la plaza, me topé con Carmen saliendo del restaurante más elegante de la ciudad. Llevaba un vestido nuevo que costaba más de lo que yo ganaba en una semana cuando empecé mi negocio. Carmen, le grité desde la calle. Ella volteó,
y cuando me vio, le dijo algo al oído al hombre que la acompañaba. Era un tipo que yo no conocía, con traje caro y reloj de oro. «Hola, mamá», me dijo con una sonrisa falsa. «¿Cómo estás, Carmen? Necesito hablar contigo. Esto no puede seguir así, mamá. Ya hablamos de esto. La decisión ya está tomada». «¿Pero qué van a hacer conmigo? ¿Me van a dejar en la calle para siempre?». Carmen miró a su acompañante, que claramente estaba incómodo con la situación. «Mira, mamá, investigamos si hay un asilo muy bonito aquí cerca. Cuesta 5,000 pesos al mes. Si te portas bien y no nos das problemas, ¿nosotros te lo pagamos? ¿Un asilo? Carmen, yo no estoy loca, ni estoy enferma». «No, mamá, pero ya estás vieja. Es lo más conveniente para todos». Su acompañante le jaló del brazo. «Carmen, vámonos ya. Antes de hers». Carmen me gritó desde el carro. «Piénsalo, mamá. Es nuestra oferta final». Esa noche, tirada en esa banca fría, llorando de rabia y de impotencia, fue cuando saqué el cuaderno de mi bisabuela para usarlo como almohada. Y fue cuando el destino cambió mi vida para siempre. Eran como las 2 de la madrugada cuando abrí el cuaderno de mi bisabuela Esperanza. Hacía años que no lo leía completo. Siempre lo cargaba conmigo porque me daba paz tenerlo cerca. Pero esa noche lo necesitaba de almohada porque el frío de la banca de piedra me estaba matando. El cuaderno tenía las pastas de piel gastadas y las páginas amarillas del tiempo. Mi bisabuela lo había escrito entre 1960 y 1965, cuando ella tenía 70 años y ya era famosa en todo San Miguel de Allende por sus predicciones. La gente venía de pueblos lejanos a consultarla. Empecé a leer sus anotaciones a la luz de la lámpara de la plaza. Las primeras páginas hablaban de sus visiones sobre la gente del pueblo. La señora Rodríguez va a tener gemelos a Don Evaristo, va a encontrar oro en su terreno. La hija de los Morales se va a casar con el hijo de los García. Todas sus predicciones se habían cumplido. Por eso, la gente la respetaba tanto. Pero cuando llegué a la página 43, encontré algo que me heló la sangre. Con esa letra temblona, pero clara que yo recordaba perfectamente, mi bisabuela había escrito, año 2024. Mi tataranieta Esperanza va a pasar por la traición más grande de su vida. Sus propios hijos le van a quitar todo lo que construyó con sus manos. La van a dejar en la calle, como un perro. Pero ninguna traición dura para siempre. Sentí cómo se me paraba el corazón. Mi bisabuela había muerto en 1967, cuando yo tenía apenas 5 años. ¿Cómo podía haber escrito sobre mí en el año 2024? Seguí leyendo con las manos temblando. La sangre de mi sangre va a sufrir, pero también va a triunfar, porque lo que sus hijos no saben es que ella tiene el arma más poderosa que puede existir. La verdad, volteé la página y ahí estaban las 5 palabras que iban a cambiar mi vida para siempre en cajita azul, debajo del rosal. Al principio, no entendí qué significaba. ¿Qué cajita azul? ¿Qué rosal? Seguí leyendo. En el patio de la casa de la calle Hidalgo, número 47, debajo del rosal blanco que plantó mi nieta Aurora, está enterrada una cajita de metal azul. Adentro están los documentos que van a salvar a mi tataranieta Esperanza cuando más los necesite. En la calle Hidalgo número 47 era la dirección de mi casa, la casa de donde mis hijos me habían echado. Y mi abuela Aurora, la hija de mi bisabuela, había muerto cuando yo tenía 15 años. Recordaba perfectamente el rosal blanco del patio, porque mi mamá siempre lo cuidaba con mucho cariño. Era el rosal favorito de tu abuela Aurora. Me decía siempre mi madre, nunca lo cortes porque ella lo plantó con sus propias manos. Pero, ¿qué documentos podía haber enterrado mi bisabuela hace más de 60 años? ¿Y cómo sabía ella que yo los iba a necesitar exactamente ahora? Seguí leyendo el cuaderno, con una desesperación que nunca había sentido. Los documentos de esa cajita van a demostrar que la casa de la calle Hidalgo nunca se pudo vender legalmente. Hay un problema con los títulos de propiedad que solo yo sabía, un secreto que me llevé a la tumba, pero que dejé escrito para cuando mi familia lo necesitara. Mi tataranieta Esperanza va a recuperar todo lo que es suyo,
Sus hijos traidores van a pagar por su maldad. La justicia llega tarde, pero siempre llega. No podía creer lo que estaban leyendo mis ojos. Mi bisabuela, que había muerto cuando yo era una niña pequeña, había previsto exactamente lo que me estaba pasando, y había dejado la solución enterrada en el patio de mi propia casa. El problema era que yo ya no podía entrar a mi casa. Mis hijos habían cambiado las cerraduras, y había una orden de alejamiento en mi contra. Pero entonces, recordé algo. Detrás de la casa, había una bardita baja, que daba al callejón. De niña yo siempre me brincaba esa barda, para ir a jugar a la casa de mi amiga Lupita. La barda seguía ahí, y aunque ahora tenía 68 años, todavía podía brincarla. El rosal blanco estaba exactamente donde lo recordaba, en la esquina del patio, cerca de la cocina. Era un rosal enorme, de casi 2 metros de altura, con flores blancas que mi abuela Aurora cuidaba como si fueran sus propios hijos. Esa misma noche, a las 4 de la madrugada, cuando todo el barrio estaba dormido, me fui caminando hacia mi casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La calle estaba completamente sola. Todas las ventanas de mi casa estaban cerradas y oscuras. Mis hijos vivían en sus propias casas, así que la casa estaba vacía por las noches. Me asomé por encima de la barda del callejón. El patio se veía igual que siempre, pero ahora ya no era mío. Sentí una punzada de dolor tan fuerte que casi me eché para atrás. No, me dije a mí misma, en esta casa sí es mía, y voy a demostrarme. Trepé a la barda con mucho trabajo. Ya no tenía la agilidad de cuando era niña, pero la desesperación me dio fuerzas que no sabía que tenía. Una vez adentro del patio, caminé hacia el rosal blanco. Se veía exactamente igual que cuando era niña, excepto que ahora era mucho más grande y frondoso. Me hinqué en la tierra y empecé a cavar con las manos debajo del rosal, cuidando de no lastimar las raíces. La tierra estaba dura y fría, y las espinas me rasparon los brazos, pero seguí cavando como una loca. Después de casi una hora, mis dedos tocaron algo metálico y duro. Era una cajita de metal azul, exactamente como había escrito mi bisabuela. Saqué la cajita de la tierra con las manos temblando tanto que casi se me cae. Estaba pesada, y se sentía fría como el hielo. Por fuera tenía grabadas las iniciales Ian H. Esperanza Herrera, igual que mi bisabuela, y igual que yo. Me la guardé en el suéter y me salí del patio corriendo como una ladrona, aunque era mi propia casa. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que todo el barrio me iba a oír. Regresé a mi banca de la plaza, pero ya no podía dormir. Con las manos todavía sucias de tierra, abrí la cajita con mucho cuidado. Adentro había varios papeles doblados, amarillos del tiempo, y una carta escrita con la letra de mi bisabuela. La carta decía para mi tataranieta Esperanza: cuando la traición llegue a su vida, estos documentos van a salvar tu futuro. La casa de la calle Hidalgo número 47 tiene un problema legal que yo nunca resolví a propósito. Cuando compramos esa casa en 1959, el señor que nos la vendió no tenía los papeles completos. Le faltaba la escritura de una parte del terreno que pertenecía al gobierno. Yo sabía del problema, pero nunca lo arreglé, porque sabía que algún día mi familia lo iba a necesitar. Los papeles que están aquí prueban que cualquier venta de esa casa sin resolver este problema, primero, es ilegal. Guarda estos documentos como tu vida misma. Son tu venganza y tu justicia. Revisé los papeles, uno por uno. Había copias de escrituras, documentos del registro público de la propiedad y una carta del gobierno municipal de 1960 explicando que había una parte del terreno que no se podía vender hasta resolver un conflicto de límites. La venta de mi casa era ilegal. Mis hijos no podían haberla vendido legalmente porque les faltaba una escritura que nunca había existido. Pero lo más importante era que yo tenía en mis manos los documentos que lo probaban. Los únicos documentos que existían en todo el mundo sobre este problema. Por primera vez en días, sonreí. Una sonrisa fría, calculadora, que me dio miedo a mí misma. Durante los siguientes 15 días, seguí durmiendo en la banca de la plaza, pero ya no como una víctima. Ahora era como una cazadora esperando el momento perfecto para atacar. Cada mañana veía pasar a Ricardo camino al restaurante. Se veía preocupado, nervioso.
Las ventas habían bajado muchísimo, porque los tamales sabían horribles sin mis ingredientes secretos. Varios clientes habían dejado de ir, y los empleados empezaban a renunciar. Buenos días, mijo, le decía yo desde mi banca, con la sonrisa más dulce del mundo. Él me miraba con lástima, y me aventaba algunas monedas. Cómprate algo de comer, mamá, ¿sí? Supiera que tenía en mis manos su destrucción total. Miguel llegaba todas las tardes al restaurante con cara de preocupación. Lo veía discutir con Ricardo por teléfono, haciendo gestos desesperados. Seguramente estaban peleándose por el dinero. Carmen pasaba todos los días en su coche nuevo por la plaza, presumiendo. Una vez se paró y me gritó desde la ventana: «¡Mamá! ¿Ya decidiste sobre el asilo?» «Todavía lo estoy pensando, millita», le contesté con la voz más débil que pude poner. «Dame unos días más. No tenemos todo el tiempo del mundo», me gritó antes de irse. Si supiera que yo tenía todo el tiempo del mundo, y que ella ya no tenía nada. Patricia venía a la plaza los miércoles a comer en el restaurante de enfrente. Siempre llegaba en tacones altos, con su portafolio elegante, hablando por teléfono de sus casos importantes. Un miércoles, se acercó a mi banca y me dio un papel. «Mamá, aquí tienes la información del asilo. Es muy bonito. Vas a estar cómoda. Nosotros pagamos los primeros 6 meses. Pero después, vas a tener que ver cómo le haces». Leí el papel. Era un asilo para gente sin familia. De esos donde meten a los viejitos que ya nadie quiere. «Gracias, mijita», le dije con lágrimas en los ojos. «Eres muy buena conmigo». Patricia sonrió satisfecha. «Es por tu propio bien». Mamá si supiera que su propio bien estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Durante esos 15 días, también fui todas las mañanas temprano al restaurante, no a pedir trabajo, sino a observar. Me sentaba en la banca de enfrente y veía cómo llegaban menos y menos clientes cada día. Escuché a doña Francisca diciéndole a doña Carmen: «Estos tamales ya no saben igual». «No sé qué les pasó», escuché, don Roberto, el taxista que desayunaba ahí todos los días durante 10 años, diciéndole a Ricardo: «Muchacho, ¿qué le hiciste a la receta? Estos tamales saben a cartón». Escuché a la señora que vendía flores en la esquina diciéndole a su comadre: «Desde que corren a doña Esperanza, ese negocio ya no es lo mismo». A mis hijos pensaban que tenían todo bajo control, pero su imperio se estaba cayendo a pedazos, y ellos ni siquiera se daban cuenta de que yo los estaba viendo sufrir desde primera fila. Una semana antes de ejecutar mi plan, decidí hacer una última prueba. Fui al registro civil y pedí una copia de los documentos de mi casa. La empleada me dijo algo que me confirmó todo: «Señora Herrera, hay un problema con esta propiedad. Aparece vendida, pero la venta no se puede registrar, porque faltan documentos del archivo histórico». «¿Qué significa eso?», pregunté haciéndome la tonta. «Significa que la venta no es válida legalmente. Los compradores no son los dueños reales de la propiedad». Perfecto. Mi plan era infalible. El viernes 15 de noviembre, decidí que había llegado el momento. Era viernes por la tarde, el día que más gente había en la plaza, cuando todas las familias salían a pasear después del trabajo. Llamé a Patricia desde el teléfono público de la plaza. «Hija, ya decidí sobre el asilo». «Qué bueno, mamá. ¿Cuándo te vas?» «Mañana sábado. Pero antes, quiero despedirme de toda la familia. Puedes hablarles a tus hermanos para que nos veamos en el restaurante a las 6 de la tarde». «Claro, mamá. Es una buena idea. Así cerramos este capítulo de una vez por todas». Si supiera qué capítulo iba a cerrar realmente. El sábado a las 6 en punto llegué al restaurante cargando mi bolsa de plástico con mis pocas pertenencias. Mis 4 hijos ya estaban ahí, sentados en la mesa principal como si fueran los dueños del mundo, porque de hecho, creían que lo eran. Ricardo llevaba una camisa nueva que seguramente había costado más de 1,000 pesos. Miguel tenía un reloj que yo nunca le había visto. Carmen estrenaba unos aretes de oro que brillaban desde lejos, y Patricia cargaba una bolsa de piel que reconocí como de las más caras de la ciudad. Todos comprando lujos con mi dinero, mientras yo había pasado 15 días durmiendo en la calle. «Mamá», gritó Carmen fingiendo alegría, «ven, siéntate, te pedimos tus tamales favoritos,
Me senté en la silla que me habían apartado, la más incómoda de la mesa. Claro, Ricardo me sirvió un vaso de agua, y me sonrió con esa sonrisa falsa que ahora conocía tan bien. Mamá, nos da mucho gusto que hayas tomado la decisión correcta sobre el asilo en sí, agregó Miguel. Vas a estar muy cómoda ahí. Ya no te vas a preocupar por nada. Patricia abrió su portafolio elegante y sacó unos papeles. Aquí tengo el contrato del asilo, mamá. Solo necesito que firmes aquí y aquí. Tomé los papeles y los leí lentamente. Era un contrato donde yo aceptaba internarme voluntariamente y donde renunciaba a cualquier derecho de salir sin autorización de mis tutores responsables. Básicamente, era una cárcel de por vida. ¿Y si algún día quiero salir del asilo? Pregunté con voz temblorosa. Ay, mamá, se rió Carmen. ¿Para qué vas a querer salir? Ahí vas a tener todo lo que necesitas. Además, agregó Ricardo, nosotros somos tus tutores. Si quieres salir, tienes que pedir nuestro permiso. ¿Mi permiso? ¿Para salir? Es por tu propia seguridad, mamá, dijo Patricia con esa voz profesional que usaba con sus clientes. A tu edad, ya no puedes tomar decisiones importantes por ti sola. En ese momento llegó el mesero con los tamales. Cuando los probé, casi los escupo. Sabían horrible, secos, sin sabor. Nada que ver con los que yo había hecho durante 40 años. ¿Están muy ricos? Mentí, pero saben un poquito diferentes. Es que cambiamos la receta, dijo Miguel nervioso. ¿La mejoramos? ¿La mejoraron? Pero si están más secos que antes, mamá. Me interrumpió Ricardo. Ya no te preocupes por el negocio. Eso ya es cosa nuestra. Tienes razón, mijo. Ya no me voy a preocupar por nada. Tomé la pluma que me daba Patricia y fingí que iba a firmar el contrato del asilo. Pero en lugar de firmar, saqué de mi bolsa los documentos de la cajita azul. Antes de firmar esto, quiero mostrarles algo que encontré. Los puse sobre la mesa con mucho cuidado. Mis 4 hijos se acercaron a ver, curiosos. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó Patricia, tomando uno de los papeles. Son documentos de nuestra casa, mijita. ¿De la casa de la calle Hidalgo número 47, Patricia? Leyó el documento y se puso pálida como un papel. ¿De dónde sacaste esto? Mi bisabuela Esperanza los dejó guardados para cuando hicieran falta. Ricardo me arrebató otro papel de las manos y lo leyó con cara de pánico Anesto. Esto no puede ser real. Claro que es real, mijo. ¿Y sabes qué significa? Los 4 me miraron, sin entender todavía lo que estaba pasando. ¿Significa que la venta de nuestra casa es ilegal? ¿No se puede vender esa casa porque le falta una escritura del gobierno? Que nunca existió, Miguel. Se levantó de la silla, como si lo hubieran picado con una aguja. Eso es imposible, Patricia. Revisó todos los papeles. Patricia tenía cara de haber visto un fantasma. Yo revisé todo. No había ningún problema en el registro. Claro que no había problema en el registro, mijita, porque este problema es anterior al registro. ¿Es del Archivo Histórico Municipal? Saqué la carta de mi bisabuela y se las leí en voz alta a la casa de la calle. Hidalgo número 47 tiene un problema legal que yo nunca resolví a propósito. Cualquier venta de esa casa sin resolver este problema, primero es ilegal. Carmen se puso de pie gritando. Eso es una mentira. Esa carta es falsa. ¿Quieren que llamemos al registro civil para confirmarlo? Pregunté sacando mi teléfono celular. Tengo aquí el número de la licenciada Rodríguez, que me explicó todo el problema ayer. Patricia me arrebató el teléfono de las manos. Dame eso, Patricia. Devuélveme mi teléfono. Esta es una trampa. Tú no puedes tener estos documentos. Los tengo porque mi bisabuela los guardó para mí. ¿Y sabes qué más tengo? Saqué de mi bolsa una grabadora pequeña que había comprado en el mercado. Tengo grabada la conversación que ustedes 4 tuvieron ayer en la noche, aquí en el restaurante. Los 4 se quedaron helados. Ricardo balbuceó. ¿Cuál conversación? Apreté el botón de play. Se escuchó claramente la voz de Carmen. Ya me cansé de que la vieja ande por la plaza dando lástima. La gente va a empezar a hablar. La voz de Miguel. Tienes razón. Hay que meterla al asilo ya. Antes de que hable demasiado. En la voz de Patricia. Lo importante
es que ya no puede hacer nada. No tiene dinero para abogados ni testigos, y la voz de Ricardo, además, aunque tuviera pruebas, ¿quién le va a creer a una vieja loca que duerme en la calle? En el restaurante se había hecho un silencio absoluto. Todas las mesas de alrededor nos estaban viendo y escuchando todo. Patricia estaba temblando de rabia. ¿Cómo conseguiste esa grabación? Muy fácil, mijita. Me metí al restaurante anoche y puse la grabadora debajo de esta misma mesa. Ustedes pensaron que era una vieja tonta, pero no saben que su mamá aprendió muchas cosas en 68 años de vida en Carmen. Empezó a llorar. A mamá. Nosotros no quisimos decir, cállate, le grité con una voz que hasta a mí me asustó. 45 años trabajé para darles todo. Los mandé a las mejores universidades, les compré casas, carros, les pagué bodas. Todo el restaurante nos estaba viendo. La gente había dejado de comer para escuchar el drama. Y ustedes me pagaron robándome todo lo que tenía y echándome a la calle como un perro. Ricardo trató de tomarme del brazo. Mamá, vamos a hablar esto en privado. No me toques. Le Greats a Fandom. Ya no soy tu mamá. Los hijos que yo crié ya están muertos. Saqué mi teléfono celular y marqué el número que tenía anotado en un papel. Licenciado Martínez, soy Esperanza Herrera. Ya tengo todas las pruebas que necesitamos. Patricia trató de quitarme el teléfono otra vez, pero esta vez yo estaba preparada. Licenciado, estoy en el restaurante de la Plaza Central con mis 4 hijos. Tengo los documentos originales y las grabaciones. ¿Puede venir para acá? ¿Qué licenciado?, preguntó Miguel con la voz quebrada. El licenciado Martínez, mijo. El mejor abogado penalista de la ciudad. Lo contraté ayer con el dinero que saqué de empeñar el anillo de bodas de tu papá, Carmen. Se dejó caer en su silla llorando. Mamá, por favor, también contraté un contador para que revise todas las cuentas del negocio, y un detective privado para que investigue en qué se gastaron mi dinero. Patricia estaba blanca como papel. Mamá, ¿podemos arreglar esto? Podemos devolverte todo. ¿Sí? ¿Y mis 15 noches durmiendo en la calle? ¿Y la humillación de que me echaran de mi propia casa? ¿Y el contrato del asilo que querían que firmara? ¿Eso también me lo van a devolver? En eso, llegó el licenciado Martínez con 2 asistentes. Era un hombre alto, elegante, que imponía respeto nada más verlo. Buenos tardes, señora Herrera. ¿Estos son sus hijos? Fueron mis hijos, licenciado. Ahora son los acusados. El licenciado se dirigió a mis 4 hijos con voz muy seria. Señores, están acusados de fraude, falsificación de documentos, despojo y abuso de adultos mayores. Todo lo que digan puede ser usado en su contra. Ricardo se puso de pie gritando. Esto es un circo. Ella está loca. Señor, le dijo el licenciado muy calmado. Tenemos documentos que prueban que la venta de la propiedad es ilegal, grabaciones donde confiesan su plan y testigos de todo lo que le hicieron a su madre. Patricia trató de usar su voz de abogada. Licenciado, esto se puede resolver civilmente, señora. El fraude es un delito penal. No civil. En ese momento llegó la policía. 2 patrullas se estacionaron enfrente del restaurante. ¿Quién llamó a la policía?, preguntó Carmen entre sollozos. Yo los llamé, dije levantándome de mi silla, porque mis hijos no solo son ladrones, son criminales. 3 meses después de esa noche en el restaurante, estoy sentada en la terraza de mi casa, la casa de la calle Hidalgo, número 47, tomando mi café matutino, mientras veo salir el sol sobre los tejados de mi querido pueblo. La casa está de vuelta en mis manos, completamente legal, con todas las escrituras en orden. El licenciado Martínez no solo recuperó mi propiedad, sino que logró que el gobierno municipal resolviera el problema de los títulos que mi bisabuela había dejado pendiente a propósito durante 60 años. Mis 4 hijos están viviendo las consecuencias de sus actos. Ricardo está en la cárcel municipal, cumpliendo una sentencia de 2 años por fraude y falsificación de documentos. Su esposa se divorció de él y se llevó a los nietos a vivir a Guadalajara. Ya no los veo, pero no me duele como pensé que me iba a doler. Hay traiciones que cortan todos los lazos para siempre. Miguel tuvo que vender su casa y su carro para pagarle al banco
los préstamos que había pedido usando mi negocio como garantía. Ahora trabaja como empleado en una taquería en las afueras del pueblo, ganando el sueldo mínimo. Su esposa lo dejó cuando se acabó el dinero, y se llevó a mis nietos a vivir con su familia. Carmen perdió su trabajo en el banco, cuando se supo que había ayudado a falsificar documentos financieros. Ahora vive en un cuartito de azotea que renta por semanas, porque no tiene para pagar una renta completa. El novio rico que tenía desapareció en cuanto se enteró del escándalo. Patricia, la abogada, perdió su licencia para ejercer por participar en fraudes contra su propia madre. Su bufete quebró. Le quitaron su casa, su carro, todo. Ahora trabaja dando clases particulares de inglés para poder comer. Pero lo más satisfactorio de todo es que recuperé mi negocio. Los tamales Doña Esperanza están más prósperos que nunca. Cuando la gente se enteró de toda la historia, empezaron a venir clientes de pueblos lejanos para conocer a la señora que venció a sus hijos traidores. Algunos vienen por morbo, otros por admiración, pero todos se van contentos con mis tamales originales. Contraté empleados nuevos, gente joven y honesta que aprecia la oportunidad de trabajar. Les estoy enseñando mis recetas secretas, las mismas que nunca quise compartir completamente con mis propios hijos, porque siempre pensé que ellos iban a heredar el negocio naturalmente. Qué equivocada estaba. El dinero que mis hijos se robaron, lo recuperé casi todo. El detective privado encontró las cuentas bancarias donde lo habían escondido, las propiedades que habían comprado con mi dinero, las inversiones que habían hecho usando mi nombre. Ahora tengo más dinero del que tenía antes de que me traicionaran. Tengo 3 restaurantes funcionando, una casa pagada, ahorros en el banco, y lo más importante, tengo paz. Todas las mañanas me levanto a las 5, no porque tenga que hacer tamales, sino porque me gusta ver amanecer desde mi jardín. El rosal blanco de mi abuela Aurora está más hermoso que nunca. A veces me siento junto a él y le platico a mi bisabuela, Esperanza, todo lo que está pasando. Gracias, bisabuela, le digo al aire. Gracias por cuidarme desde el cielo. A veces siento que me contesta con el ruido del viento entre las hojas del rosal. La gente del pueblo me trata diferente. Ahora ya no soy solo Doña Esperanza, la de los tamales. Ahora soy Doña Esperanza, la que se defendió. Las señoras me piden consejos sobre cómo tratar a los hijos ingratos. Los jóvenes me buscan para que les cuente mi historia completa. El mes pasado me invitaron a dar una plática en el Centro Cultural sobre mujeres empoderadas después de los 60. Cuando terminé de contar mi historia, todas las señoras del público se pusieron de pie y me aplaudieron durante 5 minutos. Usted nos da esperanza, me dijo una señora después de la plática. Mi hijo también me está robando, pero ahora sé que puedo defenderme. En esa noche lloré de emoción en mi cama. No de tristeza, sino de alegría. Mi historia horrible se había convertido en esperanza para otras mujeres. ¿Extraño a mis hijos? Te voy a ser muy honesta. Extraño a los hijos que yo creí que tenían. Extraño a los niños que crié con tanto amor. A los jóvenes que mandé a estudiar con tantos sacrificios. A los adultos que pensé que me iban a cuidar en mi vejez. Pero no extraño a los ladrones que me robaron, no extraño a los mentirosos que me engañaron, no extraño a los corazones fríos que me echaron a la calle como basura, porque esas personas nunca fueron mis hijos reales, fueron extraños con mi apellido que se aprovecharon de mi amor de madre. Ahora, a los 68 años, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Tengo independencia económica, tranquilidad emocional y sobre todo, tengo dignidad. Algunos vecinos me preguntan si algún día voy a perdonar a mis hijos si vienen a pedirme disculpas. Depende, les contesto. Si vienen con humildad genuina, reconociendo todo el daño que me hicieron, dispuestos a reparar, no solo el dinero, sino las humillaciones, tal vez, pero si vienen porque ya se les acabó la plata que me robaron, entonces no han hasta ahora. Ninguno ha venido. Ricardo me mandó una carta desde la cárcel, pidiendo que lo vaya a visitar. La carta decía: mamá, necesito que hablemos. Aquí he reflexionado mucho, no fui ahí, y no voy a ir. Miguel me habló por teléfono la semana pasada. Mamá, ya entendí que me equivoqué.
¿Podemos platicar la Colgason? Carmen me buscó en el restaurante el mes pasado. Llegó flaca, despeinada, con ropa vieja, llorando a mamá. Perdóname. Ya aprendí la lección, le dije. A la lección la aprendiste cuando se te acabó mi dinero, no cuando me hiciste daño, sé. Fue llorando. Patricia no se ha aparecido, pero sé que anda preguntando por el pueblo si yo la perdonaría. La respuesta es no. Al menos no, todavía. Y tal vez nunca, porque el perdón se gana, no se mendiga. Y ellos tendrían que demostrar con hechos, no con palabras, que realmente cambiaron. Mientras tanto, yo estoy construyendo una nueva vida rodeada de gente que me aprecia por quien soy, no por lo que tengo. Contraté como gerente del restaurante principal a María, una muchacha de 30 años, que tiene 2 hijos pequeños, y que trabajaba día y noche para sacarlos adelante. Le doy un sueldo que le permite vivir dignamente. Y los fines de semana, sus niños vienen a jugar al patio de mi casa. Ellos me dejan abuela Esperanza, y me llenan el corazón de una alegría que mis propios nietos nunca me dieron. También adopté 2 perritos de la calle, Canela y Chocolate. Ellos sí me dan amor incondicional, sin esperar nada a cambio más que comida y cariño. Las noches ya no las paso sola viendo televisión y recordando tiempos pasados. Ahora tomo clases de computación en el Centro Cultural. Estoy aprendiendo a usar el Internet y hasta tengo una cuenta de Facebook donde publico fotos de mis tamales y de mi jardín. La gente comenta mis fotos con mensajes bonitos. ¡Qué valiente es usted! Doña Esperanza, gracias por enseñarnos que nunca es tarde para defenderse. Usted es un ejemplo para todas las mujeres. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que ya no tengo miedo. Durante años tuve miedo de quedarme sola. Miedo de que mis hijos no me quisieran. Miedo de ser una carga para mi familia. Por eso aguanté humillaciones. Por eso permití que me faltaran al respeto. Por eso firmé papeles sin leer. Ahora sé que estar sola es mejor que estar mal acompañada. Que el amor de verdad no necesita chantajes ni amenazas, y que una mujer de 68 años puede empezar de nuevo las veces que sea necesario. Si hay alguna señora viendo este video que está pasando por algo similar, quiero decirte algo muy importante. No estás sola. No eres la única y no es tu culpa. Los hijos ingratos existen, los maridos traidores existen, las familias abusivas existen, pero también existen las leyes, los abogados honestos, los amigos verdaderos, y sobre todo, existe tu propia fuerza interior. Nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para reclamar tu dignidad, nunca es tarde para empezar una nueva vida. Mi bisabuela Esperanza tenía razón. A ninguna traición dura para siempre. La justicia llega tarde, pero siempre llega. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? Comenta abajo tu historia, porque compartir nuestras experiencias nos hace más fuertes a todas. Y no olvides darle like a este video si te gustó mi historia, para que llegue a más mujeres que necesitan escuchar que sí se puede salir adelante. Desde mi casa en San Miguel de Allende, les mando un abrazo muy fuerte. Soy Esperanza Herrera, tengo 68 años, y esta fue la historia de cómo mis propios hijos me traicionaron. Y cómo me vengué. Cuídense mucho, y recuerden, ustedes valen más de lo que creen.